Algunas hermanas y hermanos que no llegaron al culto de inauguración del 79 Sínodo General de la Iglesia Evangélica Española me preguntaron si había grabación del sermón. Y sí, hubo un audio grabado con el móvil que grabó un hermano, pero le faltaba un trocito, y un trocito del principio. Y he pensado que tampoco me cuesta nada repetirla y subirla. Y aunque tampoco es que vaya muy sobrado de tiempo, pero dispongo de un ratito para hacerlo ahora, así que lo grabo para disposición de la iglesia. Aprovecho también para decir que si estás viendo esto y le tienes fobia a la IE, a la Iglesia Evangélica Española, en vez de expresar tu repulsa con comentarios contenciosos, ora por nosotros, deséanos delante del Señor lo mejor, la mejor de las bendiciones, que caminemos en su voluntad, que su presencia sea una realidad viva en nuestra iglesia, por ejemplo, no sé, pero yo creo que tendría que ser esa la línea, ¿no? Bueno, aunque esta predicación no es exegético expositiva, que es lo que me suele gustar hacer, os comento, los textos de referencia sería el capítulo 4 de Hechos, del versículo 32 al 35, luego el capítulo 5 del 12 al 16 y luego el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 hasta saltar al capítulo 10, hasta el versículo 8 del capítulo 10. Todo eso seguido. Y como dije en aquel momento, y digo ahora, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Jesús es nuestro buen pastor, un buen pastor que da su vida por las ovejas. En los evangelios vemos que Jesús se da continuamente a sí mismo por amor, hasta la cruz, que es el culmen del amor absoluto. Y nuestra experiencia de fe, en nuestra experiencia de fe reconocemos que Él es un buen pastor que nos lleva a pastos verdes y frescos, que nos ofrece guía, que nos ofrece compañía y protección, como en el Salmo 23. Pero como pastor, también nos deja ejemplo a su iglesia, a su cuerpo, que en su nombre pues actúa hoy en el mundo. Nos deja ejemplo si queremos ser, como estamos llamados a ser, comunidades pastorales y comunidades sanadoras. En cuanto a esos dos textos de referencia, en uno vemos la labor pastoral de Jesús en el Evangelio de Mateo, y en el otro pasaje vemos la labor pastoral de su iglesia, de su cuerpo, en Hechos de los Apóstoles. Y bueno, también el Evangelio recoge la comisión de los 12. Centrándonos ahora en el texto del Evangelio, vemos que vemos algo que Jesús hace en el versículo 36, que en trabajo social y en otras disciplinas se le llama hoy en día hacer un análisis de la realidad. Es decir, dicho sencillamente, Jesús, nuestro modelo para ti y para mí, nuestro modelo para la Iglesia Evangélica Española, para cualquier iglesia, según el texto, mira a su alrededor para ver las multitudes, para detectar las necesidades. Jesús estuvo involucrado en la realidad de su sociedad y va recorriendo las aldeas y las ciudades. Conoce el entorno religioso, no se queda quieto, va a la sinagoga, las visita, predica en ellas. Conoce las reacciones de la gente y conoce la situación de necesidad física y espiritual de las personas. Y se implica con la gente y sana sus dolencias. Todo eso dice un único versículo, que es el primer versículo de la porción del Evangelio, el versículo 35 del texto. Un segundo, que se me han ido las notas. Sí, decía que todo eso dice un único versículo, que es el primer versículo de la porción del Evangelio, del capítulo 35 del capítulo 9 de Mateo. Y lo vemos en ese otro pasaje de Lucas 4, con Jesús en la sinagoga,
cuando desde la lectura del profeta Isaías presenta su programa. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Bueno, eso de sanar a los quebrantados de corazón es según algunos manuscritos. Y ese programa de Jesús, o esa agenda de Jesús, es hoy el programa de la Iglesia anunciadora del reino. El Espíritu del Señor, derramado en Pentecostés, está hoy sobre nosotros. Y como diría Bonhoeffer, ese programa se distingue perfectamente de lo que sería su caricatura, que sería simplemente militar en programas políticos sociales, pero sin amor a la cruz, es decir, renunciando a ella a través de ideologías que quizá nos simpatizan mucho, pero que al renunciar al seguimiento y renunciar a la toma de nuestras cruces, es una ideología enemiga de Cristo. Al menos sin pelos en la lengua lo decía así Bonhoeffer. Nosotros militamos en el Evangelio, no en ideologías que se parecen pero que no son. Y desde el discernimiento del Espíritu nos movemos como Jesús y con el Espíritu de Jesús en la sensibilidad social, en el dolor ajeno, volcados por la justicia, pero porque las causas justas están suscritas al Evangelio al que somos leales. Es importante este orden para no caer en ese activismo de caricatura que decía Bonhoeffer. Y es fácil caer en un asistencialismo de caricatura. En otro texto, en Mateo 15, cuando Jesús atiende a la hija, bueno, atiende realmente a la madre, pero bueno, a la hija de la mujer cananea, los discípulos querían que Jesús despachase pronto a aquella pesada mujer, que le hiciera un milagrito rápido para que se fuera, porque era muy molesta, porque iba dando voces. Y es fácil atender necesidades que nos llegan así, rapidito, ¿no? Sin implicarse, sin escuchar sinceramente, sin pasar tiempo con la gente, solo cayendo en un activismo asistencialista. Y de eso ya hay mucho. Y la Iglesia es otra cosa. Por gracia somos otra cosa. La Iglesia, tú y yo, como comunidad sanadora, tiene que pasar tiempo con las personas. Porque de lo contrario, no habrá discipulado en las dos direcciones. No solamente hacia ellos, porque uno también se discipula, o el Señor lo discipula cuando trata con la gente. La vía rápida, el asistencialismo pasota, es la caricatura, es el espejismo. Ese no es el modelo de la Iglesia, no es el modelo de Jesús. Sin embargo, la Iglesia está llamada a la acción, a ser comunidad, una comunidad pastoral, una comunidad que sana, donde las personas se acompañan en el camino de fe. Estamos llamados a ser una comunidad que sana tanto a quienes pertenecen a la Iglesia como quienes se acercan a nuestro radio de operaciones. Si nos fijamos en la Iglesia de Hechos, tanto en el versículo 13 del capítulo 5 como en Hechos 2:47, vemos que los cristianos contaban con el favor del pueblo, que se les veía a los cristianos con simpatía por parte del pueblo porque conocían lo que hacían. Por supuesto, los funcionarios de la religión establecida pues no lo verían de ese modo, ¿no? Pero es una apreciación interesante. La Iglesia tenía, según el pasaje, un testimonio reconocido. Era conocida por ser eso, una comunidad sanadora. La apreciaban. Al menos así dice el texto. Hoy, en nuestra sociedad, la Iglesia no tiene el reconocimiento, un reconocimiento de ese tipo. Por mucho que además la Iglesia se esfuerce por dar una bonita imagen. No nos engañemos, quizá porque precisamente se busca o se pretende ese reconocimiento en vez del reconocimiento de Cristo. No sé. Primero busquemos el reino y el reconocimiento, si es que tiene que haberlo, el reconocimiento social será una añadidura. Pero centrémonos en Cristo. Creo que
iglesias de nuestra línea, hablo en general, ¿vale? Pero iglesias de nuestra línea, a lo mejor sobre todo en Estados Unidos o en Europa, a veces carga con ese peso de proyectar una imagen distinta a la que dan las corrientes fundamentalistas, permitidme que lo diga. Y aunque se propone la misión y se insiste en la misión, la cuestión o la dimensión evangelizadora de esa misión se queda sepultada al final por otros proyectos para no parecernos a los que van dando una mala imagen del protestantismo con una evangelización que nace de la angustia por salvar en vez de nacer de la alegría de la fe. Pero en los capítulos anteriores del texto de Hechos vemos la importancia de la proclamación del Evangelio y esta cuestión de anunciar el mensaje llenos del Espíritu, como señala José María Castillo, es cosa de cada creyente. Lo que nos lleva aquí a hablar de nuevo de compromiso y de acción. Te incumbe, me incumbe, nos incumbe a la Iglesia Evangélica Española y a toda la Iglesia en general. Nos incumbe. Somos llamados a ser comunidades que proclaman el Evangelio. Somos llamados a ser comunidades que anuncian a Cristo y a estar en movimiento como una iglesia misionera que entiende la misión como su razón de ser en el mundo, sin caer en proselitismos baratos ni nada de eso, pero somos misión. Jesús, nuestro Salvador, Jesús, nuestro buen pastor, y Jesús, nuestro modelo, se implica en la realidad de la vida e interactúa como leíamos en el primer versículo del Evangelio de hoy, no se queda quieto. Jesús va a los sitios, ve, analiza lo que ve y actúa. Movido por la compasión, como dice el siguiente versículo, interviene, se implica. Si queremos ser una iglesia madura, una comunidad pastoral, tanto hacia nosotros mismos, que lo necesitamos, como hacia afuera, una vez más, aquí tenemos en Jesús nuestro modelo. No es fácil ser comunidad, mucho menos sanadora. Vivimos en un mundo cada vez más unificado o globalizado, pero que al mismo tiempo presenta la contradicción o la tendencia de la disgregación y hacia el individualismo, y se desintegra la vida comunitaria o se configura la vida comunitaria de maneras como muy con ciertos, no sé, muros. Disfrutamos del ocio individual en vez del ocio comunitario, somos la generación de Netflix y por eso ser comunidad, es decir, ser una comunidad de verdad que hace vida comunitaria y se implica en la vida de unos y de otros, eso es hoy un acto de rebeldía conforme a los parámetros del mundo. En muchísimas cosas, cada uno va a lo suyo y mira por sus propios intereses. Así funciona el mundo competitivo donde estamos, donde nos movemos. Desde la infancia te crían para competir y no para compartir. Vemos que Jesús tenía compasión porque veía a las multitudes desamparadas y dispersas. Pero ojo, en aquellas comunidades, aquellas sociedades, eran diádicas, es decir, que la comunidad era el todo en realidad, que no estaban tan desamparados y dispersos como lo estamos ahora en la sociedad contemporánea. Y aún así, Jesús, cuando los ve, consideraba que sí estaban desamparados y dispersos. Si ellos estaban desamparados y dispersos, imagínate cómo estamos nosotros ahora. Nuestra sociedad está bastante desamparada y dispersa como ovejas sin pastor. Jesús tuvo compasión y, en mi opinión, el acento de Dios en esa misma compasión es más fuerte en cuanto a lo que vivimos en la actualidad. Así como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, me atrevo a decir que ahora que abunda más el individualismo, mayor es también la compasión del Señor. Sigue habiendo una muchedumbre disgregada como ovejas sin pastor.
Hacen falta comunidades sanadoras con Cristo en el centro. Comunidades pastorales, de acompañamiento, de acogida. El desafío que tenemos es muy complejo, es difícil, porque como agentes del reinado de Dios en la tierra, como siervas y siervos del Señor que hacemos su voluntad en el mundo y debemos ser las manos y la boca de Dios en el aquí y en el ahora, en realidad estamos muy cómodos con el individualismo dominante. Desarrollamos formas de ser iglesia que, aunque juegan en el plano globalizador del mundo y nos hacemos visibles por internet, en todo el mundo, por otra parte perpetuamos modelos cómodos con el individualismo, modelos casados con el individualismo. Hasta la tentación de la religión de consumo nos salpica porque es tendencia. Y no hablemos de ese tipo de cristianismo que solo habla de la salvación del alma en un sentido de Platón, platónico, pero que el mundo y el sufrimiento del planeta o de otras personas casi como que le importa tres pepinos. Y esa realidad existe. Y yo la he conocido en España. Como Jesús, tenemos que estar implicados, movidos por la compasión, impregnados de la realidad cotidiana de nuestro mundo, relacionándonos con la gente de nuestra sociedad, predicando la buena y nueva noticia del reino y sanando las dolencias del pueblo, que pueden ser de muchos tipos. Aquí en mi ciudad, en Málaga, en el siglo XIX, empezamos sanando la dolencia entre comillas, del analfabetismo, y también se hacían importantes obras benéficas para los pobres. Hay que seguir haciendo cosas por la sociedad. A mí lo que más me encanta de la Iglesia Evangélica Española, la IEE, es que somos comunicadores de la gracia, somos sanadores desde muchos ángulos y abrazamos a los que llegan quemados de contextos muy duros. Aleluya. Grandes cosas hace el Señor a través o por medio de tan poquita cosa como somos nosotros. Somos una pequeña gran iglesia que me cautivó en su momento y que lo sigo haciendo. Y todo es por gracia, no hay que ponerse medallitas, todo es por gracia. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir moldeándonos por el buen alfarero para tomar otro tipo de desafíos en los que todavía no estamos rindiendo. Y es bueno ser realistas. Tenemos que estar abiertos a ver los defectos de nuestra iglesia y tal vez desde esos defectos, o desde esas dolencias que tenemos, con honestidad, como en el paradigma del sanador herido, podamos seguir sanando a otras personas. Yo he descubierto en la IEE una iglesia terapéutica, un oasis de gracia, de compromiso con el seguimiento, de compromiso con Cristo, de compromiso incluso con la razón intelectual, con aquello de dar razón de nuestra esperanza y no desde apologéticas cutres, de estas que están a la orden del día. Volviendo al texto, Jesús ve esa multitud, nota la necesidad que tienen y razona que la mies es mucha y los obreros son pocos. Hacen falta obreras y obreros para esa mies. Hacemos falta tú y yo. Además Él nos pide que roguemos al Señor por más obreras y obreros para su mies. Así lo encontramos en los versículos 37 y 38. ¿Sabemos que hacen falta? Roguemos. Nos damos cuenta continuamente de que hay un salto. Hay un salto grande. Hay un abismo entre una necesidad muy grande que hay que atender y los pocos recursos disponibles que hay para atenderla. Esa es la realidad evangélica de España. Creo que el Señor nos hace ver con este texto que tomemos conciencia de que nuestra implicación es importante, que nuestra militancia por la causa del reinado de Dios es necesaria y muy útil, y que hacen falta siervas y siervos con disposición. Y no nos ha enseñado sobre la necesidad de dar buenos frutos. La iglesia es misión. Y un pueblo
de cura de almas. La Iglesia no es otra cosa. Somos familia de fe que vive por adelantada la esperanza del cielo nuevo y la tierra nueva. Y al vivirla por adelantada, actuamos en consecuencia. Eso es lo que se espera de nosotros, compromiso. La mies es mucha y esta mies también se relaciona con la necesidad del discipulado a todas las naciones. Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado. Vuestras instrucciones son que sanéis enfermos, que limpiéis leprosos. Como me gusta reflexionar, pensad en quiénes son los que el mundo de hoy considera personas leprosas. Y también dice, resucitad muertos. Hay una necesidad imperiosa de que la gente resucite a una nueva vida en Cristo. Tal cual. Y también dice, dad gratis lo que gratis habéis recibido, que eso es lo que significa dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Porque lo que compartimos no es algo que uno se ha ganado por su esfuerzo, sino que viene de la misericordia y el amor de Dios. La lectura del Evangelio se centra en la misión de sus apóstoles. Y a aquellos primeros discípulos les entrega una autoridad para desempeñar esta función y la misión de liberar y sanar. Así aparece en el capítulo 10, versículo 1. Pero esa autoridad que en un principio se les dio a ellos se ha democratizado. Y ahora tú y yo estamos equipados todavía mejor que ellos en aquel primer momento, por cuanto ya aconteció Pentecostés y somos provistos del Espíritu de Dios. Ellos eran 12, nosotros somos más de 12. Y junto con el resto de iglesias, imagínate cuántos somos. Nuestro desafío es salir de la comodidad, escapar de la tentación que confunde la vida en Cristo, con la calma de lo infecundo, enterrando nuestros talentos como en la famosa parábola, con tal de no correr riesgos. Tenemos que ver, igual que Jesús, a los que están desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Ver que hay mucha mies. Ver que tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu de Dios para transmitir consuelo y la nueva vida que solo Él puede darnos. Ser comunidades sanadoras y comunidades que transmiten la fe. Por la manera en que vemos aquí en el pasaje a Jesús, entiendo que ver, analizar, razonar y actuar forman el esquema para una comunidad pastoral, para el movimiento misional que tiene que dar respuesta a esa mies que tiene delante. Y en eso de ver, veo que parte de la mies son niñas y niños a los que a veces le dificultamos el paso por hacer las cosas desde una visión adultocéntrica de la vida eclesial, que impide eso, que los niños se acerquen a Cristo. Ahí tenemos un desafío. ¿Lo enfrentamos? Nos toca reflexionar que estas son mis manos, tú ahí tienes las tuyas, esta es mi voz, tú ahí tienes la tuya. En el caso de que seas una persona muda, pues tienes la capacidad de expresarte o de escribir o de lo que sea de otros modos. Entonces, ¿qué puedo hacer con estas manos? ¿Qué puedo hacer con esta voz como portavoz del nuevo reino para ayudar a otros, para expandir ese reino? Que sea el Señor el que nos ilumine y nos dé respuesta sobre qué podemos hacer, no en un futuro próximo, sino ahora, en el ya inmediato, y que juntos discernamos su voz en este tiempo. Seamos de los que tienen oídos para oír. Que el Señor te bendiga. Soli Deo Gloria.